Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, para las que no me conozcáis, soy María Estudillo, trabajo en la Clínica de Nutrición Alea en Salamanca junto con Roberto Cabo, dietista nutricionista. Él ahora no está aquí conmigo porque está pasando consulta en la clínica y yo me he quedado teletrabajando para hacer este vídeo precisamente, porque el otro día lo intenté en la clínica, en mi despacho, pero la verdad que no paraba de sonar el teléfono, entraba a salir a gente por mi despacho, así que pensé, lo mejor va a ser lo más efectivo, quedarme aquí en el despacho de casa y grabarlo de un tirón. Así que bueno, hoy os voy a hablar, como veis en el título, de las molestias, sobre todo relacionadas con la alimentación, en el primer trimestre del embarazo. Como os digo, hoy Roberto no me acompaña, pero todo lo que yo os voy a contar en parte viene de su boca y de sus conocimientos y en parte viene de los míos y de mi propia experiencia. Bueno, yo estoy embarazada ahora mismo de 15 semanas, es mi segundo embarazo, así que nada, os puedo contar de primera mano, vaya, cómo viví el primero y cómo estoy viviendo este segundo. Yo acabo de superar ahora el primer trimestre, lo tengo todo muy recientito, así que bueno, os voy a hablar un poquito, pues lo que os digo, de las molestias, sobre todo relacionadas con el tema de la alimentación, de la digestión y demás, en los primeros meses del embarazo, hasta la semana 12, 13, 14, que suele durar todo esto. Bueno, empiezo diciendo que mi primer embarazo fue muy distinto a este. Yo el primer embarazo apenas lo noté. Recuerdo de hecho estar casi de 7 meses, estar de vacaciones y ir a pasar por la columna o por un espacio que había entre una columna y una mesa en el hotel para llevar el desayuno a la mesa y he pensado, va, yo por aquí paso. Y claro, pasaba mi yo anterior, pero mi yo de ese momento no, porque tenía una barriga enorme, pero yo casi no me acordaba. Entonces me pegué ahí un golpecito con la columna y fue como recordarme que estaba mucho más voluminosa y que estaba creciendo dentro de mí nuestro pequeño Lucas. Bueno, pues con este embarazo ha sido todo lo contrario. Yo creo que desde que vi que estaba embarazada casi he tenido todos los síntomas típicos que se van listando en las páginas web, en los manuales, en los libros, cuando se habla de las molestias del primer trimestre. Creo que me ha pasado de todo, así que como os digo, aparte de comentarlo desde el punto de vista profesional, también os daré un poco mi visión más personal. Creo que también ayuda porque ponernos en el lugar de otras personas hace que comprendamos como profesionales a los pacientes mucho mejor. Yo, por ejemplo, eso de las náuseas y los vómitos, con Lucas ya os digo que no me enteré de nada, es que no tuve nada, pero en este es que ha sido tremendo. He pasado el primer trimestre, que me ha coincidido con el verano, bueno, pues todo el día visitando la taza del váter. De hecho, cuando me preguntaba la gente, María, ¿qué tal las vacaciones de verano? ¿Qué tal en agosto? Y yo decía, madre mía, si es que en verano no he salido del cuarto de baño, he estado todo el día pegadita a la taza de váter, ya me conozco hasta las posiciones de las baldosas. Increíble, de verdad. Pero bueno, ahora ya parece que está todo un poquito más asentado. Finalmente, empezamos a hablar un poco ya, un poco más ordenadamente de todas las cositas que os quiero comentar. Intentaré no dejarme nada, pero tampoco extenderme mucho, porque sé que todas vamos fatal de tiempo y que estas cosas, bueno, pues vienen muy bien, pero tampoco extendernos aquí una hora porque no tenemos tanto tiempo en general. Bueno, pues empezamos, si os parece, pues por uno de los síntomas que yo primero noté, y este sí que lo noté con Lucas, pero bueno, fue bastante llevadero. El ardor de estómago. Nada más quedarte embarazada, el embrión realmente es tan pequeñito, son unas poquitas células que apenas abultan como una lenteja, que el ardor que sentimos, esa sensación de reflujo al comer o al beber, no viene provocada por ¿cómo decirlo? Por algo físico, o sea, no nos está empujando el estómago nada. Tiene más que ver con nuestro estado hormonal. Cuando nos quedamos embarazadas, las hormonas, ciertas hormonas, empiezan a subir un montón y en concreto estamos hablando de hormonas que van a relajar el músculo del intestino, también del estómago y todas las zonas básicamente que intervienen en la digestión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotras comemos, en vez de quedar toda la comida en el estómago como siempre y hacer su digestión y bajar para abajo, bueno, pues por una parte va a pasar más tiempo en el estómago y también en el resto del intestino va a ser una digestión más lenta, pero sobre todo vamos a tener más facilidad para subirlo otra vez para arriba. Lo que hablamos, esa sensación de ardor, de reflujo. Y como os digo, no está propiciado porque nos esté presionando desde abajo el bebé, porque todavía es muy chiquitito y no se va a notar. Lo que está provocado es por eso, porque las hormonas nos hacen estar como más flojitas, tener los intestinos más blanditos, menos tono muscular, y es más fácil que los alimentos vuelvan para arriba. ¿Qué remedio podemos tomar contra esto? Pues es muy fácil y también complicado a la vez, porque esto, bueno, a algunas personas les funciona y otras no. En mi caso, y esto es lo que se recomienda generalmente, sí que me funcionó, fue hacer
más número de comidas a lo largo del día, pero un poquito más pequeñas. En vez de comer, normalmente, pues no sé, venía comiendo 4 o 5 veces al día, pequeñas tomas, o un par de ellas grandes, comida y cena. Bueno, pues lo que hacía era un desayuno un poquito más ligero, a media mañana tomaba a lo mejor una pieza de fruta, si me entraba, luego os cuento. Después, eso con Lucas se me fue muy bien, luego con este segundo embarazo se me está complicando un poquillo, pero bueno, más o menos es lo que venía haciendo. Lo que os digo, después de la primera media mañana me tomaba otra un poquito más fuerte y luego la comida era algo más ligera. Digamos que al final venía comiendo parecido, lo que pasa que repartido de otra manera, con tomas más frecuentes y más pequeñitas. De esa manera el estómago trabaja un poco más cómodamente, no tiene que estar moviendo una cantidad de alimento tan grande y eso, claro, facilita que la digestión sea un poquito más cómoda. Entonces, eso por una parte. Bueno, tema náuseas y vómitos. Esto, bueno, aquí casi me he hecho un máster personal porque, como os digo, ha sido una locura. Todo el día pegada a la taza del váter. Cuando te da, te da. Y hay 80.500 remedios que te vas a encontrar en cualquier lugar, tanto en libros de ciencia serios, textos serios, como en páginas web como la nuestra, que os estamos hablando aquí profesionales, y también páginas de gente que os cuentan sus propias experiencias o en general blogs que hablan de todo esto. Como os digo, os vais a encontrar un montón de consejos para vencer las náuseas en el embarazo, pero me temo que ninguno tiene un valor que digas, ¡buah, esto va a ser la salvación! Para empezar, a cada persona le funciona una cosa distinta y normalmente, y esto es un poco triste, pero es así, si te toca te tienes que aguantar más bien, porque va a ser un poco complicado que, debido a lo que decimos, ese estado hormonal, tú interfiriendo de alguna manera desde fuera con ciertas cositas, lo intentes paliar esos síntomas. Se recomienda mucho, por ejemplo, algo que funciona muy bien a muchas personas, no era mi caso, es tener en la cama, antes de levantarte, tenerlo por la noche, por ejemplo, un poquito de pan tostado. Te lo comes antes de levantarte y al rato, bueno, pues parece que te asienta un poquito el estómago y que no tienes tantas ganas de vomitar. Yo, como os digo, es que ya había días que no llegaba ni a probarlo, era sentirlo, el olor o el tacto y ya tenía que ir corriendo al cuarto de baño y no sé qué es lo que vomitaba porque llevaba sin comer un montón de horas, pero bueno. Entonces, como os digo, esto, bueno, pues es un poco prueba y error, ir probando a ver qué funciona con cada mujer y lo que le funcione, pues evidentemente instaurarlo como un hábito diario. Una cosa que a mí sí que me funcionó y que en general está documentado que funciona bastante bien son las infusiones de jengibre. Yo tenía unas concretamente que compré y aparte de jengibre tenían mango, de manera que estaban muy ricas encima. Y sí que me funcionaban, no a primera hora de la mañana, pero bueno, a lo mejor podía tomar una media mañana o después de comer y parece que lo que iba a comer me sentaba un poquito mejor. Esa fue la única cosa, pero como os digo, los días que tengáis torcidos, de sentiros revueltas, de tener muchas náuseas, por muchas cosas que hagamos o por muchas cosas que nos digan, va a ser muy complicado con remedios de estos intentar paliarlo. Cuando ya pasamos un nivel aceptable, digamos, de náuseas y sobre todo de vómitos, sí que es recomendable acudir a la matrona, a la médico de cabecera o incluso al ginecólogo si te está tratando. Es importante que se lo digamos porque podemos llegar a un punto de tantos vómitos que podamos sufrir deshidratación o desnutrición. Entonces, en este punto, claro, ya entra el sentido común de cada una y el pensar, joder, llevo 3 días vomitando muchísimo, no he comido nada y apenas he bebido. Pues lógicamente hay que llamar al centro de salud y que te vean. De hecho, hay algunos casos que te provocan, perdón, que te pautan medicación. Como os digo, esto lo tiene que hacer o el médico de cabecera, ginecólogo o la matrona o enfermera en su caso, ¿vale? Lo mejor sería eso, si estáis dudando, que os acerquéis, que nunca está de más preguntar y en estas cosas además una duda tanto como es natural, que lo mejor es eso, salir de dudas con un profesional que te pueda aconsejar lo mejor en estos casos. Bien, como os decía, para el tema náuseas, pues poquito se puede hacer. El pan por las mañanas, el jengibre, el tomar poquitas cantidades también ayuda mucho, como lo que estábamos hablando antes del ardón. Entonces, con eso matamos 2 pájaros de un tiro. Y bueno, si sobrepasamos un límite, directamente acudir al centro de salud para que nos ayuden un poquito. Luego, os quería comentar. Vale, tema agua, importante también, cuando sufrimos muchas náuseas y también mucho ardor, la cantidad de líquido que bebemos también es importante, porque si nos bebemos, bueno, yo tengo aquí una botella un poco demasiado grande, pero bueno, es la que tengo cuando trabajo aquí, puede tener como 700 litros, tiene 500, yo pensaba que era un poquito más grande. Si nos bebemos una de estas de golpe, ya os digo yo que como estéis mal del estómago, nos va a sentar como un tiro. Entonces es mejor espaciarlo, ir poquito a poco la cantidad de agua, pero no descuidarnos. Porque si nos descuidamos en el consumo de agua, vamos a tener el tercer problema que suele acompañar al primer trimestre del embarazo, y es el estreñimiento.
Lo mismo, tiene la misma explicación, el mismo origen. Antes os comenté que el estado hormonal que nosotras tenemos cuando quedamos embarazadas nos predispone a tener los músculos un poco más blanditos, más relajados. Eso hace que las digestiones sean más lentas, con lo cual el bolo de alimentos que tenemos en el intestino, que con el tiempo se van a convertir en heces que tenemos que expulsar, se van a endurecer, va a costar más expulsarlos y encima eso, al estar más acumulado, más cantidad, es como más costoso todavía. Entonces, por una parte, tendríamos que intentar, para vencer el estreñimiento, intentar aumentar el consumo de fibra. Yo siempre digo que la fibra puede venir de 3 fuentes muy importantes y podrían estar presentes a diario perfectamente. Piezas de fruta enteras, no bebidas, ¿vale? Masticadas, no bebidas, importante. Verduras y hortalizas, las podemos meter en cualquier plato, incluso a media mañana si nos apetece podemos tomar una ensaladita de tomate y nos va a saber a gloria. Y también legumbres, también muy importantes. De hecho, en concreto, os doy una pequeña pildorita aquí, el consumo de legumbres en España concretamente ha caído muchísimo en los últimos años y a nivel mundial se está intentando que todo esto se recupere o se lleve un poco más, se ponga de moda en países en los que no estaba. Se está recomendando que sean como 4 raciones de legumbres a la semana. Claro, cuando pensamos en legumbres nos imaginamos el típico cocido o las típicas alubias con lomo o algo así. Y para nada, podemos hacer las legumbres de 1000 maneras para que sean un poquito más ligeras. Y no hace falta tomar un plato enorme, con un puñadito nos basta y va aportando los mismos beneficios que si tomáramos una cantidad mucho más grande que a lo mejor nos va a sentar peor. Entonces, para el estreñimiento, aumentar el consumo de fibra en base a fruta, verduras y hortalizas y legumbres e importante, agua. El agua fundamental, porque no sirve de nada que tomemos mucha fibra si luego no bebemos agua. De hecho, hay mucha gente que cuando nos dice en la consulta que se ha quedado un poquito estreñida, pues por ejemplo después de un viaje o habiendo estado en casa de alguien, lo primero que le preguntamos es ¿qué tal de agua has bebido? Y de repente recapacitan y dicen, uy, pues fatal, me he descuidado un montón. La primera medida, empieza a beber agua, que ya verás como en un par de días esto se va a desatascar, y efectivamente. Claro, en el caso de las embarazadas, pues puede ser un poco complejo, por lo que decíamos, porque si bebemos mucha cantidad, pues podemos sentir pues mucho más ardor, muchas más náuseas, vomitar con más facilidad. Entonces aquí lo de siempre, intentar encontrar un punto medio, un punto de sentido común en cada persona y bueno, ir jugando. A lo mejor hay un día que nos sienta un poquito mejor, pues aprovechamos. Otro día estamos un poco más revueltas, bueno, pues nos permitimos beber un poquito menos. Pero eso sería, ¿vale? Lo importante. Importante también, aunque esto es un poco obvio para las que estáis embarazadas porque seguro que os lo habréis leído 1000 veces, pero bueno, en general las infusiones no están muy aconsejadas durante el embarazo, porque aunque en un principio, pues por ejemplo, te ponga té verde, en realidad no sabes si puede llevar a lo mejor algún otro componente que se haya filtrado y que no te vaya a sentar bien. Entonces, infusiones las más sencillas y cuantas menos mejor. Y en concreto, el té, que el té sí que lo podríamos tomar en un principio, aunque tenga un poquito de cafeína, nos pasa lo mismo que con el café, como mucho 2 o 3 cafés pequeñitos a lo largo del día lo podemos tomar sin problemas. El té tiene el problema que es muy astringente y nos estreñe. Entonces, si tú tiendes a sufrir estreñimiento y ahora con el embarazo lo estás notando más y eres de tomar té, mejor evitarlo una temporada, ¿vale? Cuando te vayas regulando, bueno, pues puedes incorporar una tacita y ver qué tal te sienta. Si ves que vas para atrás, pues nada, lo retiramos de nuevo. Con eso lo tendríamos hecho. Bien, pues habremos hablado de náuseas, vómitos, ardores, estreñimiento. Bueno, me queda algo importante también, esto es muy curioso. Lo de los antojos y los ascos por los alimentos. Esto de verdad que también es un mundo y bueno, el consejo más sencillo es, dentro de la lógica, no vayamos a hacer locuras con la alimentación, dentro de la lógica evita aquellos alimentos que te produzcan asco. Y yo me acuerdo en el embarazo de Lucas que de repente le cogí un asco tremendo a los espárragos trigueros y al brócoli. O sea, es que no podía ni pensar en ellos. De hecho, me pasaba una cosa muy curiosa y ahora con este embarazo es muchísimo peor, o fue muchísimo peor, ahora ya estoy mejor, pero me pasaba que cuando estaba haciendo recetas para los pacientes las estaba redactando y si tenía que poner, pues esto, brócoli o espárragos, era... O sea, es que me daba un asco que yo decía, bueno, es que no puedo ni pensar en ello en el papel, no puedo. Y ahora en este embarazo no os puedo contar de verdad cómo ha sido, porque desde julio fue un revoltijo total. En julio estuvimos trabajando a tope y muchísimo, y yo me pasaba el día preparando recetas y subiendo dietas, y o sea, fotos súper chulas de comidas. Bueno, pues era horrible, lo pasaba fatal. Es que era, en serio, había días que he tenido que parar de trabajar, ir corriendo al cuarto de baño porque no podía aguantar solamente de pensar la receta, de imaginármela. Así que bueno, cuando esto es fuerte, lo que os digo es tremendo.
Cuando os pase, si tenéis ascos, dentro de la lógica, lo que os digo, evitad esos alimentos. En mi caso, por ejemplo, eran esas 2 verduras. Bueno, pues tengo una variedad, un repertorio mucho más grande para poder elegir, con lo cual no hubo problema. En este embarazo sí que es verdad que hubo días que, lo que os digo, me encontraba tan revuelta que comía lo mínimo. A lo mejor comía unas frutas, un poco de pan y poco más porque no me entraba mucho más. Y yo recuerdo un día concretamente que yo decía, esto no es ni medio normal. Y estuve a punto de ir al centro de salud, pero bueno, al día siguiente ya mejoré, entonces evité la visita. Pero recuerdo que ese día no pude beber más de una botellita de medio litro de agua en todo el día. Y era verano, como os digo, yo tenía un calor y una sed que os morís, pero es que no podía más, no podía hacer nada porque todo lo que comía, pum, para afuera. Entonces, paciencia en esos momentos, con esos alimentos. Puede ser que se os quite todas estas sensaciones, incluidos los ascos, pasados las 12, 13, 14 semanas, que es lo habitual. En torno al 60-70% de mujeres sufrimos esos síntomas en el primer trimestre y después se nos pasa. Si es así, paciencia. También es verdad que hay casos de mujeres que nos cuentan que han estado así desde el principio hasta el final del embarazo. Bueno, esperemos que no sea tu caso, pero si lo es, pues no te queda otra que resignarte un poquito y hacer las cosas lo mejor que puedas. Sé que es complicado porque de verdad que lo he vivido de primera mano y no es ninguna invención, no es nada que exageres, es que se siente terrible, pero bueno, con el tiempo va, ya os digo, amortiguándose un poquito y se lleva mejor. Así que bueno, el tema de ascos, de aversiones, intentar respetarnos al máximo en ese momento e intentar sustituirlo por otros alimentos. Antojos, esto también es muy curioso. Los antojos generalmente, cuando hemos tenido un embarazo de estos revueltos, vienen a surgir un poquito más tarde. Los antojos no tienen una explicación científica clara, y eso de que si no comes lo que se te está antojando le va a provocar una mancha al bebé o algo al bebé, nada, no tiene tampoco ningún fundamento, no hay problema. Si es un antojo sano, oye, pues dátelo y tan a gusto, te vas a quedar en la gloria, te va a sentar estupendamente. Si es un antojo un poco más guarrete, de estos que decimos guarretes, pues dulces, snacks, platos muy grandes, muy fuertes, pues con moderación. Puedes comer, a lo mejor, no sé, imagínate que se te antoja lo que estábamos diciendo antes, el cocido de tu madre o de tu abuela que lo hace súper rico pero es tremendamente fuerte. Bueno, pues como tampoco te conviene comer muy muy fuerte, bueno, date un gusto, vete a su casa, come un poquito, una ración, pero tampoco nos pasemos y no todos los días. ¿Qué te da por el chocolate? Bueno, pues intenta buscar alternativas. Sabes que los chocolates que tienen más porcentaje de cacao tienen un perfil más saludable que el resto de los que tienen leche o chocolates blancos que ya no son ni chocolate. Y también tienes otras opciones como por ejemplo los lácteos con sabor a chocolate. Hay un mogollón. Si tienen menos de 100 calorías te vas a asegurar que no tienen ni demasiadas grasas ni demasiados azúcares. Así que bueno, pueden ser una alternativa para engañar un poquito al cerebro y quitarnos esa sensación de antojo que tenemos, pero de forma un poco, pues es un poquito con más sentido común, que al final es lo que tenemos que aplicar. Más cosas, bueno, el hambre. El hambre es un tema que daría para un vídeo súper largo, porque hay mamás que no tienen nada de hambre y otras desde el principio, desde que saben que están embarazadas, sienten mucha hambre. Yo he tenido las dos situaciones. Con Lucas desde el principio fue tremendo. Yo tenía un apetito voraz todos los días y ahora con este estoy súper parecida a antes. De hecho, bueno, me ha pasado que le he estado dando el pecho a Lucas a tope hasta hace nada y ha empezado a destetarse el solito justo entre el tercer cuarto mes de embarazo. Justo las estadísticas dicen que los bebés que están amamantados se suelen destetar en torno a esas fechas porque se produce un cambio en la fisiología de los pechos y se produce la leche de otra manera. Entonces al bebé no le hace tanta gracia y como suele comer ya de otras cosas, pues digamos que dice, bueno, pues la teta la dejo para otro rato, pero me voy a por la comida, que es lo que me interesa. Y de momento es lo que estoy viviendo con Lucas. Y eso precisamente ha propiciado que mi apetito haya bajado muchísimo, porque yo notaba que en todos estos meses que le he dado el pecho he comido como una lima, ha sido una pasada, tenía un apetito siempre, es que era horrible. Había días que me tomaba 3 postres, o sea, comía tanto como Roberto, una cantidad grande, porque Roberto es un tío grandote, los que le conocéis lo sabéis, y yo soy más bien pequeñita, entonces de verdad tú veías los platos y decías, madre mía, ¿cuál es cuál? Bueno, pues luego me tomaba otros, ya os digo, 2 o 3 postres cada día, en cada comida y cada cena. Y eso en la lactancia, con lo cual ha sido Lucas dejar el pecho o irlo dejando, que ya tomó muy poquito, y se me ha controlado súper bien. Así que entre los vómitos del primer trimestre y el comer un poco menos, porque el cuerpo me pide menos, tengo menos apetito, la verdad que estoy muy muy tranquila. Estoy pasándolo mucho mejor que con el primer embarazo, que la sensación era de tener mucha sensación de hambre siempre.
¿Qué nos dice la ciencia al respecto? Bueno, pues la ciencia nos dice que en realidad en el primer trimestre podemos seguir comiendo igual que hemos comido hasta ahora, porque nuestras necesidades apenas están aumentadas. El bebé, el embrión, es tan pequeñito que todo lo que él necesita, nosotras se lo vamos a aportar con lo que comemos a diario. No necesitamos comer un extra, ¿vale? O tomar nada especial. Nada especial me refiero a aumentar las cantidades. Todavía resuena eso de que la embarazada tiene que comer por dos, pero para nada. Ni siquiera cuando ya estamos al final del embarazo tenemos que comer el doble de lo que comíamos. Y mucho menos en los primeros 3 meses. Para que os hagáis una idea, como mucho en mujeres que estén muy delgadas o delgaditas, que partan de un peso, un IMC bajito, un índice de masa corporal bajito, como mucho podríamos aumentar unas 70-80 calorías diarias. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues muy fácil, con una pieza de fruta extra, o con un yogur, o con un pedacito de pan pequeño, no muy grande, un puñadito de frutos secos. Cualquiera de estas opciones que os estoy diciendo bastaría, no necesitamos nada más. Después sí que es verdad que a partir del segundo y el tercer trimestre de embarazo las necesidades ya sí que se ven aumentadas porque el feto va creciendo más rápido y necesita más nutrientes y energía, pero bueno, hablaremos de ello cuando hagamos el siguiente vídeo. Os iba a decir, incremento de peso, también importante. Claro, lo que os digo, si durante los primeros 3 meses apenas tenemos que comer un poquito más, lo normal es que nuestro peso se mantenga prácticamente estable. Solamente en casos en los que la mujer parte de un peso insuficiente, ahí sí que sería recomendable que empiece a coger peso desde el inicio. Pero personas que partimos de un peso, o mejor dicho, de un índice de masa corporal inferior a 25, que suele ser el límite que nos marcamos con el sobrepeso, con eso ya no tendríamos que aumentar nada, podríamos quedarnos exactamente igual. También podemos coger un poquito, no pasa absolutamente nada. Yo con Lucas en el primer trimestre creo que cogí un par de kilos y ahora los he bajado por lo de los vómitos y lo que os decía y el comer un poquillo menos. Y en ambos casos me encuentro súper bien, no noto ninguna diferencia física, ni de cansancio, ni de nada. El feto está creciendo perfectamente bien, igual que el otro, o sea que realmente no hay distinción, vaya. Sobre todo a partir de la semana 20, que estamos hablando de la mitad del embarazo, es cuando las necesidades y el apetito va a aflorar más. ¿Por qué? Pues porque a partir de la semana 20 el bebé ya va a ser muy grande y va a empezar a crecer sobre todo muy rápido. Ya está muy formado, prácticamente está enterito y lo que tiene que hacer es seguir creciendo y madurando. Y en ese punto sí que nosotras vamos a sentir un gran apetito precisamente para canalizar parte de lo que nosotras ingerimos para el bebé, para el feto. Entonces, lo que decimos, hasta la mitad del embarazo segunda, no deberíamos de preocuparnos demasiado. Más allá de comer sano, como siempre os decimos, hablaremos un vídeo de esto con calma, porque también, oye, damos por hecho que todos sabemos comer sano, pero también vienen bien de vez en cuando unos cuantos recuerdos, así que lo haremos pronto también. Intentaré que esté Roberto conmigo, que también comunica fenomenal y os va a contar muchas cosas interesantes. Pero bueno, yo creo que en este caso hemos hablado de lo más interesante relacionado con la alimentación. Luego hay otras muchas molestias en el embarazo. Las primeras, pues ese típico dolor de regla que parece que dices, pero si es que a mí me va a bajar la regla mañana, porque te duele un montón la tripa. Y luego no te baja y no te baja y no te baja y cada vez te crece más la tripa, vaya, parece mentira. Entonces, bueno, eso no tiene mucho que ver con la alimentación, pero sí que es cierto que eso es también algo natural, algo esperable. Duelen mucho más los pechos, podemos estar un poco más irritables, más sensibles. Y en general, bueno, pues también dolor de cabeza y yo creo que poco más. Bueno, muchos nervios, yo creo que eso es inevitable. Y yo os voy a decir, sobre todo en el primer embarazo, pero yo creo que aunque sea tu tercer, cuarto, quinto embarazo, yo creo que los nervios y los miedos siempre van a estar ahí. Yo con Lucas tenía tanto miedo que no quería ni saber el sexo, porque pensaba, bueno, es como una manera de protegerme. Si pasa algo, pues no voy a saber si era niño o niña, no voy a imaginarme en ese futuro alternativo en el que habría tenido un bebé niño o un bebé niña. Cómo eran las cosas. Y sin embargo con este, en la primera ecografía ya les pregunté que si se veía algo. Algo me dijeron, pero de momento no lo adelanto. Ya os lo contaré cuando sea un poquito más firme. Y nada, chicos, pues, y chicas, sobre todo chicas, que espero que me estéis viendo muchas. Espero que todas estas cositas os hayan ayudado. Si tenéis cualquier duda, nos las podéis dejar en los comentarios, tanto si sois pacientes como si no. Y si sois pacientes y os veis en esta situación y tenéis dudas, por favor, contactad con nosotros fijo, de verdad. Tenéis nuestro correo electrónico personal, tanto Roberto como yo os podemos contestar en un momento con mucho gusto. Así que bueno, lo dicho, espero que os haya ayudado este pequeño vídeo, bueno, pequeño, que al final ha salido bien larguito. Espero que no os haya aburrido y que os haya venido bien y nada, pronto hablaremos un poco más de todo esto. Intentaré hablar, como os decía, en un vídeo sobre la alimentación en el embarazo en general y luego haremos por trimestres también. Yo estoy empezando el segundo trimestre, así que bueno, iré recopilando cositas que os quiera comentar y iremos hablando de ello, ¿de acuerdo?
Pues muchas gracias y nos vemos pronto.